Mi marido conspiró para quitarme mi herencia de $2 millones. Pero cuando descubrió la deuda de $2,5 millones de mi difunto padre, solicitó el divorcio. Jane, realmente necesitas un descanso de todos estos libros polvorientos. Esta noche es la fiesta de cumpleaños de Clara. Debes unirte a nosotros, prácticamente ordenó Liz, su voz llena de preocupación y exasperación reservada solo para mí. Soy Jane, una profesora de literatura inglesa de 34 años, que se siente más cómoda analizando los sonetos de Shakespeare que desenvolviéndose en reuniones sociales. Bien, Liz, pero si es una fiesta de siesta, te hago responsable, respondí, marcando mi lugar en Hamlet con un suspiro. Esa noche, la fiesta de Clara fue un torbellino de risas y tintineo de vasos. Ahí fue donde conocí a Alex. Era un hombre de finanzas y su mundo de acciones y activos estaba muy alejado de mi paraíso literario. Sin embargo, algo hizo clic al instante. Una chispa que ninguno de nosotros pudo negar. Shakespeare, ¿eh? Eso es bastante intelectual. Me interesa más el Wall Street Journal que el Globe Theatre, bromeó Alex, con una sonrisa contagiosa. Me reí entre dientes, la calidez en sus ojos suavizó mi reserva habitual. Bueno, tal vez pueda mostrarte que la literatura tiene sus propios encantos. Incluso podría enseñarte un par de cosas sobre la condición humana. Bromeé, sintiéndome sorprendentemente a gusto. Nuestra conversación fluyó tan suavemente como la brisa de la tarde. Pronto, los encuentros casuales se convirtieron en conversaciones nocturnas, y antes de que nos diéramos cuenta, éramos inseparables. La idea de nosotros parecía tan natural como pasar las páginas de uno de mis libros. Conocer a Elaine, la madre de Alex, fue como entrar en una novela. Ella irradiaba calidez y elegancia. Su comportamiento invitaba. Jane, querida, es maravilloso conocerte finalmente. Alex no ha dejado de hablar de ti. Siento que ya te conozco. Me saludó Elaine. Su voz era una melodía tranquilizadora. Es un placer conocerte también, Elaine. Alex habla muy bien de ti, respondí, conmovido por su amabilidad. El día que Alex visitó la casa de mi familia fue un capítulo en sí mismo. El asombro en sus ojos era inconfundible al contemplar la extensa propiedad, prueba tangible del éxito de mi padre. El lugar de tu familia es otra cosa, Jane. Tu padre debe tener un toque de Midas con las inversiones, comentó Alex, con clara admiración en su voz. Lo ha hecho realmente bien. La bolsa de valores ha sido amable con él, respondí, brillando el orgullo por los logros de mi familia. Mis padres abrazaron a Alex con los brazos abiertos. Su encanto y aparente adoración por mí sellaron su lugar en sus corazones. El escenario estaba preparado. Nuestros papeles como pareja perfecta se consolidaron. La boda fue un sueño, una celebración de amor y promesas de un futuro compartido. Se suponía que los días posteriores a nuestra boda serían los más felices de mi vida. En cambio, se convirtieron en una tormenta implacable de angustia y temor. Papá, el hombre más fuerte que conocí, de repente se vio confinado en una cama de hospital, y sus fuerzas menguaban bajo las crueles garras del cáncer. Las estériles paredes blancas del hospital se convirtieron en nuestra sombría realidad. El pitido de las máquinas en una banda sonora constante e inoportuna. Una tarde desolada, mientras el sol se hundía en el horizonte proyectando largas sombras sobre la habitación del hospital, papá me llamó con un gesto débil. Sus ojos, antes tan llenos de vida, ahora reflejaban la fatiga y el dolor que estaba soportando. Jane, querida, comenzó. Su voz apenas era más que un susurro. Necesito que seas fuerte. He hecho arreglos para ti para después de que me haya ido. Hay una herencia de $2 millones. Es tuya, querida. Quiero que tengas un futuro seguro. Agarré su mano. La fría realidad de sus palabras atravesó mi corazón. Papá, por favor, no hables así. Vas a superar esto. Pero antes de que pudiera absorber la gravedad de su revelación, Alex, que había estado esperando junto a la puerta, dio un paso adelante.
Su reacción envió un escalofrío por mi espalda. $2 millones, señor. Es una gran fortuna. Quiero decir, Jane, tenemos que pensar en cómo gestionar esta bendición, dijo, su tono inquietantemente ansioso, su mirada sin encontrar la mía. Los días se convirtieron en un ciclo agonizante de visitas al hospital y noches silenciosas y llenas de tensión en casa. La conducta de Alex había cambiado. El hombre del que me había enamorado parecía consumido por pensamientos de herencia, su calidez reemplazada por una distancia fría y calculadora. Una noche, mientras estábamos sentados en la tenue luz de nuestra sala de estar, el silencio entre nosotros espeso y sofocante. Alex rompió el silencio, sus palabras como una ráfaga fría en una habitación ya helada. Jane, tenemos que hablar sobre el futuro, sobre la herencia. Piénsalo. Realmente podríamos cambiar nuestras vidas. Una casa de lujo, tal vez viajar por el mundo. Es hora de empezar a planificar, ¿no crees? Instó, sus ojos sin encontrarse con los míos. Lo miré fijamente. La incredulidad y la ira se arremolinaban dentro de mí. Planificación. Mi papá está acostado en una cama de hospital luchando por su vida y tú estás aquí haciendo planes para un futuro derroche. ¿Eso es lo único que te importa, Alex? ¿El dinero? Él retrocedió como si mis palabras fueran golpes físicos. No, Jane. Lo has entendido todo mal. Solo estoy tratando de cuidar de nosotros, de nuestro futuro. No era mi intención. Pero sus palabras sonaron huecas. La disculpa fue un débil intento de enmascarar la codicia desnuda que se había filtrado en su voz. En ese momento, una dolorosa verdad comenzó a comprenderme. El hombre con el que había prometido pasar mi vida era un extraño, y sus pensamientos no se centraban en la profunda pérdida que estábamos a punto de afrontar, sino en la ganancia financiera que traería. La vida después del diagnóstico de papá fue como caminar a través de una niebla interminable. Mi casa, que alguna vez fue un lugar de risas y calidez, se sentía fría. El aire estaba cargado de palabras no dichas y agendas ocultas. Elaine, la mamá de Alex, llegó a nuestras vidas como si fuera la caballería lista para salvar el día, pero sus ojos, agudos y calculadores, contaban una historia diferente. Jane, cariño, estás agotada, dijo Elaine una noche, su voz suave pero con un tono que me inquietó. Déjame ayudarte aquí, no deberías cargar con todo esto solo. Estaba demasiado cansada, demasiado abatida por las implacables oleadas de preocupación para discutir. Gracias, Elaine. Lo aprecio, de verdad, respondí, tratando de esbozar una sonrisa. Pero la verdadera tormenta todavía se estaba gestando, silenciosa y furtivamente. Esa noche, Elaine vino a mi habitación con una pequeña botella en la mano. Jane, parece que te vendría bien un poco de descanso. Esto te ayudará a dormir, créeme, dijo, empujando el frasco de pastillas hacia mí. Algo en su insistencia hizo sonar las alarmas en mi mente, pero la promesa de unas horas libres de mis pensamientos acelerados era demasiado tentadora. Está bien, les daré una oportunidad. Gracias, Elaine. Dije aunque una parte de mí gritaba que tirara las pastillas. Tan pronto como se fue, unos susurros desde la sala de estar llegaron a mis oídos. Un murmullo bajo de conspiración que me sacó de la cama y me dirigió hacia la puerta. La luz de la sala proyectaba largas sombras en el suelo. La voz de Alex, generalmente tan cálida y amorosa, era fría, casi cruel. Afuera como una luz, mamá. Esas pastillas la dejan inconsciente. Ahora podemos hablar de negocios, dijo, con un toque de alegría en su tono que me heló la sangre. La respuesta de Elaine fue una risa tranquila y venenosa. Perfecto. Ahora, sobre esa herencia. La mitad es legalmente tuya, ¿sabes? Estamos hablando de una importante inyección de dinero. No podía creer lo que estaba escuchando. Estas eran las personas que se suponía eran mi familia, mi apoyo. En cambio, estaban conspirando como villanos en una de las tragedias que enseñé en las siguientes palabras de Alex. Fueron un puñetazo en el estómago. Eso es un juego de niños, mamá. Quiero el pastel entero.
Necesitamos descubrir cómo lograr que Jane lo firme de nuevo. Una vez que tenga el dinero, podré soltarla. Me quedé allí, con la mano en el pomo de la puerta, sintiendo como si el suelo se hubiera derrumbado bajo mis pies. Esto no era solo una traición, era una conspiración en toda regla. Zrenia, un plan para robarme mi herencia, mi dignidad y mi vida tal como la conocía. El sol de la mañana hizo poco para iluminar la pesada atmósfera de la casa, después de que descubrí el despreciable plan de Alex y Elaine. Sentados en la mesa de la cocina, él. El café intacto frente a mí se enfrió, un claro recordatorio de la escalofriante conversación que había escuchado. La traición se sintió como una herida abierta, y estaba perdida, sin saber cómo navegar esta traicionera tormenta. Mamá entró en la cocina, sus pasos, firme. Su presencia siempre fue un rayo de fortaleza en nuestro hogar. Ella notó mi angustia de inmediato, y sus ojos perspicaces no perdieron nada. «Jane, ¿qué pasa? Estás tan pálido como un fantasma. Háblame», instó en su voz, una mezcla de preocupación y orden. Dudé. El peso de la traición pesaba en mi lengua. Pero al ver el apoyo inquebrantable en sus ojos, encontré el coraje para confesar. «Mamá, son Alex y Elaine. Los escuché anoche. Están conspirando para tomar la herencia de papá, y luego planearon dejarme sin nada». La cocina quedó en silencio. El aire estaba cargado de tensión. El rostro de mamá permaneció estoico, pero sus ojos eran agudos. Una tormenta se gestaba en sus profundidades. «¿Es así?», dijo con calma. Su voz no traicionaba ningún indicio de la rabia que sabía que debía estar sintiendo. «Bueno, eligieron a la familia equivocada para meterse. No somos jugadores en su pequeño juego, Jane. Nosotros somos los que daremos jaque mate». Sus palabras fueron como un salvavidas, sacándome del borde de la desesperación. «¿Pero cómo, mamá? Lo tienen todo planeado. Es como si hubieran estado tendiendo esta trampa durante mucho tiempo», respondí. La enormidad de la situación amenazaba con abrumarme. La sonrisa de mamá era tenue pero decidida. «Planificar es una cosa, ejecutar es otra. Se creen inteligentes, pero no lo son. Los únicos que pueden jugar a este juego. Necesitamos ser estratégicos y pensar 2 pasos por delante». La cocina se convirtió en nuestra sala de guerra, la mesa en nuestro campo de batalla, donde se formaban las estrategias y las tácticas. Fueron establecidos. Primero, necesitamos asegurar sus bienes. Asegúrate de que no puedan poner sus manos en lo que es tuyo por derecho, dijo mamá, su mente corriendo a través de los laberintos legales. «Pero mamá, la herencia es enorme, y todo está a mi nombre. ¿Cómo podemos protegerlo de ellos?», pregunté. El problema parecía insuperable. Ella me dio una mirada que era a la vez feroz y tranquilizadora. «Consultaremos con los mejores abogados, crearemos fideicomisos y haremos lo que sea necesario. Tu padre no trabajó toda su vida para que su legado cayera en manos de los buitres». A medida que el plan tomó forma, sentí una chispa de esperanza encenderse dentro de mí. «Mamá, eres increíble. No sé qué haría sin ti». Su mano se extendió sobre la mesa, agarrando la mía con una fuerza que reforzó mi resolución. «Eres la hija de tu padre, Jane, fuerte e inteligente. Nunca tendrás que afrontar nada solo. Ahora, pongamos nuestro plan en acción y mostremos a esas serpientes que han mordido más de lo que pueden masticar». El día de la lectura del testamento fue como la calma antes de la tormenta. La oficina del notario era austera y formal. Un marcado contraste con la confusión se agitaba en mi corazón. Alex y Elaine estaban allí, sus rostros mal disimulados por una fingida solemnidad, pero sus ojos, hambrientos y calculadores, traicionaban sus verdaderas intenciones. El notario, de rostro severo, hombre con aire sensato, se aclaró la garganta, rompiendo el tenso silencio. «Estamos reunidos aquí para leer la última voluntad y testamento del señor James Harrington. Según sus deseos, el contenido del testamento debe ser revelado en presencia de su familia inmediata.
Alex se inclinó, con una sonrisa lobuna apenas disimulada. «Esto es, Jane, nuestro nuevo comienzo», susurró, con su aliento frío contra mi oído. Me puse rígido, rechazado por su proximidad y las implicaciones de sus palabras. Antes de que pudiera responder, el notario comenzó a hablar, con voz formal y distante. Harrington lega la suma de $2 millones a su hija, Jane Harper. A Elaine se le escapó un grito ahogado, y su fachada se desmoronó por un momento para revelar la codicia que había debajo. La mano de Alex se torció, una reacción visceral ante la mención del dinero. A punto de felicitarme, sin duda viendo signos de dólares, cuando el notario continuó. Sin embargo, aquí también se afirma que el señor Harrington incurrió en deudas por valor de $2,5 millones. La sala se fue. El rostro frío de Alex perdió color. Su emoción anterior fue reemplazada por conmoción e incredulidad. La boca de Elaine se abrió y cerró como un pez fuera del agua. Sus planes se desmoronaban ante sus ojos. «Esto no puede estar bien», tartamudeó Alex. Su compostura. Debe haber algún error. El notario, imperturbable, empujó hacia adelante un montón de documentos. Le aseguro que todo está documentado y es legal. Los activos y pasivos del señor Harrington ahora pasan a sus familiares más cercanos. Los ojos de Elaine se movieron entre los papeles y mi cara estoica. Pero eso significa que la mitad de la deuda también es responsabilidad de Alex. Sí, señora, según la ley, los bienes y obligaciones conyugales se comparten, confirmó el notario con voz carente de simpatía. La revelación golpeó a Alex y Elaine como un golpe físico. Su sueño de riqueza se había convertido en una pesadilla de la deuda. La calidez anterior de Elaine se desvaneció. Su verdadera naturaleza venenosa y egoísta pasó a primer plano. «No vamos a pagar por esto. Es el desastre de su padre», sisió Elaine. Su anterior fachada de suegra cariñosa desapareció. La desesperación se apoderó de su voz. Alex se volvió hacia mí. «Jane, tenemos que solucionar esto. No puedes permitir que esto suceda». Lo miré. El hombre que una vez amé ahora era un extraño impulsado por la avaricia y el engaño. «¿Resolver esto, Alex? Dejaste claras tus intenciones. No estás en esto por mí ni por nosotros. Estás en esto por el dinero». La sala estaba llena de tensión. El notario era un observador silencioso del drama que se desarrollaba ante él. En ese momento, la tormenta estalló y el velo se levantó, revelando los verdaderos colores de las personas que yo conocía. Una vez había llamado a mi familia. Pero mientras estaba allí enfrentando la traición y la montaña de deudas que tenía ante mí, supe que no estaba sola. La mano de mamá encontró la mía, su agarre firme y tranquilizador. «Podemos manejar esto, Jane». «Juntos», susurró. Su voz era un bastión de fuerza. Alex y Elaine, inicialmente sorprendidos por la revelación, rápidamente estallaron en un torbellino de furia e incredulidad. «Esto es una locura», bramó Alex, con el rostro contorsionado por la ira. «¿En serio me estás diciendo que este montón de papeles es real? Muéstralos de nuevo. Esto no puede estar sucediendo». El notario, un pilar de calma en medio de la tormenta, dispuso metódicamente los documentos una vez más, cada línea, cada número, un testimonio de una realidad de la que no podían escapar. Elaine, con la compostura destrozada, volvió su veneno hacia mí. «Lo sabías, ¿no? Tú y tu madre planearon esto. Estás tratando de ahogarnos en el desastre de tu familia», acusó. Fue entonces cuando mamá se puso de pie. Su presencia llenó la habitación, una fuerza silenciosa en medio del caos. «Suficiente», dijo, su voz cortando el ruido como una espada. «Mi marido tenía sus defectos, sus vicios. El juego, las deudas, eran su carga. Y ahora, según la ley, son compartidos por Jane y Alex». El rostro de Elaine era una máscara de ira. Su anterior fachada de bondad no se veía por ninguna parte. «No vamos a pagar por los errores de nadie más. No dejaremos que esto suceda», declaró. Acorralado y desesperado,
Alex jugó su última carta desesperada. Si así va a ser, entonces está bien. Quiero divorciarme y en ese acuerdo lo dejaremos muy claro. Ninguno de los dos recibe nada del otro. Sin reclamaciones, sin dinero, sin propiedades, nada. Sus palabras, destinadas a intimidar, solo alimentaron mi nueva resolución. ¿Un divorcio? Esa es la mejor idea que has tenido en mucho tiempo, Alex. Hagámoslo oficial. Te vas con las manos vacías, sin vínculos, sin deudas, nada. El acuerdo fue redactado con precisión clínica, un documento claro e inequívoco que cortó los lazos que una vez nos unieron. Lo firmamos, y cada trazo de la pluma marcaba el final. De un capítulo, el final de una farsa disfrazada de matrimonio. Después de firmar los papeles del divorcio, la pesada puerta de la notaría se cerró detrás de nosotros con un ruido sordo que pareció definitivo. El aire fresco del exterior no ayudó mucho a aliviar la pesadez que colgaba. Sobre mí, Alex y Elaine, con sus máscaras de fingimiento completamente descartadas, no pudieron contener su desprecio. Bueno, Jane, parece que estás atrapada con el extremo más corto del palo. $500,000 de deudas. Es un gran agujero en el que estás metido. Se burló Alex, su voz llena de desdén. La risa de Elaine era fría, desprovista de cualquier calidez que alguna vez fingiera. ¿De verdad pensaste que podría ser más astuto que nosotros? Disfruta pagando el desastre de tu padre. En ese momento, mamá dio un paso adelante. Su comportamiento era tranquilo pero con un trasfondo de acero. Quizás ustedes dos quieran posponer su celebración. Verá, hay más en esta historia. Alex se burló. Su arrogancia inquebrantable. Alex se burló. ¿Qué podría decir para cambiar algo ahora, señora Harrington? La sonrisa de mamá era enigmática, un preludio a la revelación que estaba a punto de suceder. Bueno, para empezar, Jane no está sola en esto. Estoy aquí, y a diferencia de lo que te han hecho creer, el verdadero genio financiero de esta familia siempre he sido yo. La sonrisa de Elaine vaciló. La confusión nubló sus rasgos. La expresión de Alex reflejaba la incredulidad de su madre, la curiosidad en guerra en su rostro. He sido yo quien ha gestionado las inversiones exitosas, las empresas del mercado de valores, no mi difunto marido. Mi patrimonio neto ronda actualmente los $70 millones. Y sí, Jane es mi única heredera. El impacto de las palabras de mamá golpeó a Alex y Elaine, como un golpe físico. Su presunción se evaporó, reemplazada por la conmoción y la comprensión de los graves errores de cálculo que habían cometido. Alex, con el color desapareciendo de su rostro, tartamudeó. ¿70 millones? Pero eso significa... La mirada de mamá era firme, su voz, firme. Significa, Alex, que tú y tu madre han estado persiguiendo sombras mientras ignoraban el verdadero tesoro. La herencia que Jane reciba de mí asegurará su futuro. En cuanto a las deudas dejadas por su padre, considérelas saldadas. No permitiré que mi hija sea una carga para ellos. La boca de Elaine se abrió y se cerró. Las palabras le fallaron por primera vez. Alex, su arrogancia aparentemente incapaz de sostenerlo, se hundió en el suelo, su bravuconería anterior hecha añicos. Por favor, Jane, no lo sabía. Me equivoqué. Perdóname, suplicó. Su voz apenas era un susurro. La máscara del astuto estratega había desaparecido, dejando solo a un hombre desesperado a su paso. Pero ya era demasiado tarde para disculparse, demasiado tarde para arrepentirse. Miré al hombre que una vez amado, ahora un extraño arrastrándose a mis pies. El perdón se gana, Alex, no se suplica. Tú tomaste tu decisión y ahora tienes que vivir con ello. Dándole la espalda a Alex y Elaine, mamá y yo nos alejamos. Sus súplicas y protestas se desvanecieron en el fondo. La última risa fue ciertamente nuestra, pero no fue así. Una de triunfo o alegría, era una risa que reconocía el final de un capítulo doloroso y el comienzo de un viaje nuevo y esperanzador. La deuda, el engaño, la angustia, todo eso estaba ahora por delante de nosotros. Y reconstruir,
con la fuerza y la sabiduría de un vínculo que ninguna tormenta podría romper. La última risa fue una promesa de días más brillantes, de un futuro lleno de esperanza y posibilidades, Alex, en un último esfuerzo por salvar lo que había perdido. Apareció en mi puerta con los ojos hundidos y una postura de desesperación. Jane, por favor, tienes que escucharme. Estaba equivocado, terriblemente equivocado. ¿No podemos simplemente empezar de nuevo, olvidar todo lo que pasó?, suplicó, su voz con una mezcla de arrepentimiento y miedo. Lo miré, el hombre que una vez pensé que conocía, y no sentí nada más que desapego. ¿Empezar de nuevo? ¿Después de todo lo que hiciste, Alex? Parece que no lo entiendes. Se acabó. No hay nada más que decir. Antes de que pudiera responder, un acreedor dio un paso adelante. Su presencia era un claro recordatorio de la realidad que Alex enfrentaba ahora. Señor Harrington, es hora de que afrontes tus responsabilidades. No más huidas. El rostro de Alex se puso pálido. Sus ojos se movían entre el acreedor y yo. La realidad de su situación se asimilaba. Con calma presenté los papeles del divorcio. La tinta aún fresca, pero las palabras hacían eco de la finalidad de nuestros lazos cortados. Como puedes ver, ya no estamos conectados legalmente. Cualquier deuda en la que incurra es suya y solo suya. Nuestro acuerdo de divorcio lo deja explícitamente claro. No hay derechos sobre los bienes del otro. Con el cierre de la puerta, el capítulo de Alex y Elaine finalmente terminó. Su presencia en mi vida no fue más que una dura lección aprendida. El amanecer de esto. Un nuevo día no fue solo la salida del sol, fue la salida de una yo más fuerte y más sabia, una mujer que había capeado la tormenta y emergido no solo intacta, sino empoderada. Al entrar en este nuevo capítulo de mi vida, supe que la verdadera riqueza no estaba en el dinero o los activos, sino en la fuerza, la resiliencia y el apoyo de mi familia. Juntos nos reconstruimos, más fuertes que nunca, y en esa unidad encontré una riqueza mucho mayor que cualquier herencia.